Vale, vas a ver que te quedas fantásticamente, Nacho y yo corremos miles de aventuras y nos metemos con los ofendiditos. Ofendidites, porque el ofendido no tiene género. Lo que tiene es mucha tontería encima. Que le estaba contando a Nacho la historia que me pasó ayer. O sea, le estaba contando ayer a Nacho la historia que me pasó, eso es. Vale, Eso porque es. no es una Así historia, sí. no me pasó ayer, me pasó ya hace tiempo. Nada, yo estoy aquí iluminando de manera pacífica, ¿vale? Pincheto, yo fui una vez a casa de una señora cuando yo trabajaba de Oye, técnico por cierto, de cosas. cabrones, dadle al like, cabrones. Que me tenéis los likes abandonados. Que no lo digo, pero es que no lo digan, no quiere decir que dejéis de hacerlo. Hijos de puta. Venís, pero venís de frente con la cara descubierta. Cabrones. O sea, por Dios. Por Pincheto, Dios. en el barrio Salamanca. Bueno, chicos, ya sabemos que las cosas están un poco tensas en el mundo, pero sabemos que hay venido un mundo chiquito a disfrutar. Ha venido Hombre, a comernos, claro, aquí se olvidan todos los ha venido a problemas. comernos unos eructetes. Ya sabemos, Aquí se olvidan todos los problemas. sabemos que hay temas de candente actualidad en el mundo Temas que no vamos a hablar aquí. y en España, pero aquí no hablamos ni de manifestaciones, ni de historia, ni de Ni antidisturbios. políticas, ni hostias, ni Pero pollas. os voy a dar un consejo, ¿vale? Un consejo de señor de 42 años. Si ves un antidisturbios, corre, gilipollas. En Y la ya otra está. dirección, si es posible, ¿vale? Y a ser posible, no hacia él. Y ya está, no voy a decir nada más. O sea, el resto, cada uno tiene su opinión formada, que haga lo que haga, que opine lo que quiera, que haga lo que quiera, o que lo que tenga que hacer. Pero, un porrazo en la espinilla duele. Y os lo digo yo, Os lo digo yo. Que yo también soy estudiante. Bueno, a ti te gusta mucho el bondage, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. a ti te gusta Sí, mucho. sí, sí. A ti te gusta. A mí, escucha. O sea, a ti te dan. A a mí ti te me dan. gusta con naranja. El bondage con naranja. Me encanta. Se llama destornillador eso, ¿no? ¿Qué? Oye, que me estoy pasando iluminando. ¿Dónde estás? Pues estoy iluminando cuevas. Nah, estoy viendo la Y superficie. te pones el modo espectador F3N Ya. y ves lo que estoy liando aquí de cuevas. O sea, se supone que ahí tiene que llover creepers a muerte. En cuanto iluminemos bien. Claro. O sea, yo estoy iluminando más o menos, O sea, guardando la distancia de las. No, pues si iluminamos bien las las cuevas y antorchas y todo demás. tal, incluso de día, es que van a llover creepers ahí. O sea, no van a caer creepers, van a llover Ya, creepers. tío, ya. Pero a tope. O sea, es que además, todo alrededor de la trampa hay bastantes cuevas y hay que iluminarlas, claro. Yo estoy en ello, ¿eh? Ya, lo O sea, sé. Esto, tío, en supervivencia es horrible. O sea, hacerlo en supervivencia, Ya, yo lo he hecho en supervivencia ni una vez. puto, yo sí, lo he hecho alguna vez. Yo lo he hecho alguna vez. Hombre, lo que pasa es que, a ver, en supervivencia es diferente, no es mundo chiquito, que Pero aquí casi hablamos más que tal. Pero te pones en modo espectador para ver las cuevas y luego ya las iluminas y No, tal. no. Es a A ver, pelo. a pelote, sí, a pelote. Haciendo En modo supervivencia lo bueno es que, a ver, prospecciones, ¿no? haces prospecciones, vas explorando cuevas, tal, no sé qué. Y luego tienes un truquito en modo supervivencia que te puedes. Hay un glitch. Visual. Un glitch visual. El del agua con la. Con las glowstone. hojas y no sé qué, y con glow. Sí, algo así. Ahora es con hojas, no es con glowstone, ¿vale? Ah, pero antes era con glowstone, ¿verdad? Antes era con glowstone. Y te glitcheas ahí en unas hojas y tal, y puedes ver más o menos como si fueran rayos X. Sí, te ¿vale? agachas un poquito y ves ahí el. Clippy. Entonces, con eso, te ayudas con eso un pelín y puedes iluminar bien todas las cuevas que tengas ¡Hola! alrededor. ¡Hola! Ah, no, claro, pero claro, luego ya, si tienes el mapa muy trillado, ¿vale? Pues como el mío, por ejemplo, de supervivencia prestoniana, yo ahí he explorado tanto que no me hace falta. Ya, que lo tienes trilladísimo. Lo tengo muy trillaete ese mapa, ¿sabes? Pero sí, si no puedes usar la movida esta. Ya, No hay vas problema, con el claro. F3N, te pones ahí, pim pam pum. No, sin F3N, sin ponerte el modo espectador. Se puede hacer sin ponerse el modo espectador, sin problema. Y este trocito, claro, este trocito, esto no lo encuentras en la vida. Y aquí te spawnea todo Cristo. Es súper difícil hacer una granja 100% eficiente en un mundo de supervivencia porque luego, eso es, te puedes encontrar, como te acabas de encontrar tú, que Sí, has dicho, hostia, un trocito aquí, una cagarruta. claro, una cagurritilla ahí, y eso, pues, hombre, eso no te va a quitar toda la eficiencia, pero eso te va a quitar un pelín, ¿sabes? ¡Buena, chaval! ¿Y esto? ¿Pero estamos tontos o qué? Aquí un rabete súper grande, ¿eh? Pero tío, no sé si estás conmigo, pero vamos. No estoy contigo, yo creo. No, que va, no. No, Tonacho. No, Tonachín. Ah, ¿estamos juntas? No, Ah. no, que va. No. Me meto por esta, anda. Hola, Vale, aquí hay un sí, revete estoy súper grande. iluminando. ¿Estamos juntas? No. El mayor rabo de la historia de Minecraft. Súper rabo, ¿eh?
Sí, 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 sí. A mí estos rabos me encantan, ¿eh? Oye, ¿sabes que esas traptors laguean un poco, no? Lo sé, lo sé, lo sé. Si estamos cerca, laguean. Pero mucho, o sea, Pero me es que llega a marear. yo creo que la trampa no es. Yo creo que funciona, pero no está bien hecha, ¿eh? Creo que no está bien hecha. Es que, claro, no he mirado ningún tutorial. Es que me lo he inventado así sobre la marcha. Entonces, yo qué sé. Madre O sea, mía. creo que el concepto está bien, pero El, no. el inventador. Soy un inventor, Chincheto. Yo soy un inventor. Yo. Tú es que a mí me ves jugar poco. Tú me ves jugar solo en mundo chiquito, pero si tú me ves jugar de verdad. ¿Qué A Minecraft dices, ¿No has visto pero. un vídeo en tu puta vida? Hostia, ¿No has visto un vídeo escucha, mío que nunca? que me acaba de llegar ¿Viste el de 3 en Espera, raya? espera, que me acaba de llegar un WhatsApp. No sea Cintia. Espera, que me acaba de llegar un WhatsApp, dice. ¿Qué pasa? ¿Que estás grabando con el móvil o qué? No, pero tengo el WhatsApp web abierto y... Ah, el WhatsApp web. Ah, vale. Fallo mío. Yo me lo cierro, tío, porque ya, Ya. si el WhatsApp. O sea, tú fíjate, yo no lo tengo abierto, nunca lo uso, ¿eh? Porque a mí me parece que el WhatsApp ya es intrusivo de cojones. No, yo es que como lo uso para currar... Pues el WhatsApp web ya. No, no es intrusivo, yo lo uso para currar. Sí, pues sigue siendo intrusivo, aunque lo uses para currar, Chincheto. No, no, El no, WhatsApp, pero el que- WhatsApp me pero que a mí parece me viene lo muy más bien. intrusivo que hay. ¿Sabes? Bueno, ¿no te acuerdas del el Messenger? El Messenger me parecía a mí súper intrusivo. O sea, Claro. eso de que en cualquier momento alguien te pueda escribir. Y ya no escribir, pero es que en el WhatsApp hay gente que si. Te que pegan si- zumbidos. A ti no te Que han si no zum- le contestas, hombre, claro que te pegan zumbidos. A mí me han Pero hay zumbado gente del mucho, WhatsApp, tío, que a mí me han zumbado mucho por Messenger, te lo he dicho. a mí me han zumbado por todos lados, Chincheto, no solo por Messenger. Me han zurrido, te lo he hecho. O sea, ¿a ti no te ha pasado, Chincheto, que tú, a ver, porque tú tienes una vida, aunque parezca que no, tienes una vida Sí, sí, normal, sí, sí, de sí. familia y no sé qué no? ¿No te ha pasado que alguien te ha escrito por WhatsApp y tú has visto el WhatsApp, ¿vale? Porque lo has visto, pero dices, hostia, ahora mismo no puedo contestar. Luego te contesto. No, ni escribes. No escribe, no escribe, pero tú en tu cabeza... Estás bañando a En tu tus cabeza, hijas, en tu cabeza resuena, luego te contesto. luego lo contesto, efectivamente. Y lo contestas, pues yo qué sé. Bueno, lo contestas. Terminas de bañar a tus hijas, vas a cenar, estás pasando tiempo en familia, no sé qué. Y a la hora, o bueno, incluso a los 20 minutos, Comienza te el escribe acoso. esa persona. Oye, hola, y te ponen hola, te ponen una interrogación, no sé qué, y dices, Sí. El acosito. claro, digo, ¿en serio, tío? Y luego cuando les contestas, es que claro, he visto que lo has leído, no me has contestado. Digo, bueno, pues si no te he contestado y lo he leído y no te he contestado, Para eso, para eso la gente o se no, pone... o no me interesa. Para eso lo la que has gente se dicho. pone quitárselo del doble check. Claro, que yo también lo es una tenía opción. quitado. Yo lo tenía quitado, pero pasa una cosa, como tengo un niño pequeño, Claro. a mí me interesa, porque claro, si tú te lo quitas no ves si los demás tampoco han leído tus mensajes. Claro, esto es como ¿Vale? el modo incógnito. Tú Claro. te incognitizas, pero la gente... Pero Eso es. ellos también A se mí me interesaba incognitizan para ti. saber si mandaba un WhatsApp a mi mujer o ella me mandaba un WhatsApp a mí, saber si lo habíamos leído o no, por si tenía información del crío, Claro, coño. ¿sabes? Pero eso es normal, Entonces, claro, que es lo normal, coño, por si... Oye, pues está bien, voy para casa, no sé qué, pues me interesa ver si lo han leído o yo qué sé, tiene fiebre, ¿sabes? No sé, Qué cosa. cosas, ¿no? Cosas que les pasan a los niños. Sí. ¿eh? Tienen fiebre de repente, se ponen mi hijo, por ejemplo, que se pone a... que puede ser freírle un huevo en la frente. Cabrón, son cuando se quejan esas putas fiebres que no sabes qué son. Sí, de repente le da una fiebre, se pega 3 días con fiebre y se le pasa. Y vas al médico y dices, oye, A mí me pasó ¿qué ha con pasado? me Y pasó. dice, Nada. pues no lo sé. Que ha crecido. Y te lo dice así, sí, te lo dice así el pediatra. Ha crecido. Pues no lo sé. Ha crecido y tú, ¿cómo que ha crecido? Sí, es que por lo visto te bajan las defensas para cuando el cuerpo quiere crecer y Sí, estirar. baja la defensa, sí. Te baja un poquito de tiquitico las defensas y tal. Cuando eres padre te sacas automáticamente te convalidan un doctorado en medicina. Sí, efectivamente. Y en Yo urgencias ya, infantil. yo, por ejemplo, hemos aprendido un montón sobre la fiebre, que yo no sabía nada de... La fiebre no es mala en sí, de hecho. Bueno, de hecho, coño, He aprendido que la fiebre es buena. es buena, Hay que hombre, dejar... es buena hasta que llega a 40. Eso es. Por ejemplo, he aprendido que si el niño tiene 38 de fiebre y no está aletargado, sino que está jugando y tal, pues no es malo que tenga fiebre, ¿sabes? Porque la fiebre está para Se eso. quedan como agilipollados, ¿verdad? Cuando se quedan como agilipollados, No. hay ojo ahí. Ojo, Tú ojo. llevas con fiebre toda la vida, ¿no? Yo estoy agilipollado toda mi vida, Chincheto. Con fiebre de que nace. No, pero por ejemplo, nosotros al enano solo le damos un antitérmico a partir de 38 grados y siempre y cuando, pues eso, esté Como agilipollado. tontico, sí, esté tontico ahí que dices, madre mía, si es que está tontico. Sí, que se ponen muy soportables, además. Sí. Entonces, a partir de ahí, pues toma, a piretal y... Mamonín. y a dormir, chaval.
Joder, tío, hay diamantes por todos lados aquí. Sí, no, pero no los cojas. Da igual, los puedes coger, quiero decir, coge los de creativo, ¿no? Bueno, no sé, da igual. ¿Qué más da? ¿Has visto la cantidad de cuevas que hay, tío? Ya, tío. Cerca y todo. Puta Es una mierda. pasada, ¿eh? Es que además hay que iluminar un huevo, hay que iluminar... Oye, yo me he ido bastante lejos iluminando. Sí, hay que ir bastante lejos. Una pasada, chaval, yo no sé, cantidad de cuevas que hay en este puto mapa. Ah, no, pero escucha, esto ya estaría casi, ¿eh? Bueno, espérate, yo estoy mirando para que mire. No, no, no. A continuación tenías un poquito más de cueva. Mira, justo. Ah, esta la has decías. visto, vale, la has visto tú. Mojoncicos aquí, esta también está muy cerca. Es que todo lo que esté cerca de casa hay que iluminarlo, Ya, ¿sabes? ya, Aquí I no- know, I know, I know. Oye, están cayendo un montón de arañas también. En la trampa, En ¿verdad? la trampa, claro. Claro, es que esto genera arañas también como vamos. Ya, tío. Pero bueno, al menos mueren, ¿no? No mueren, ¿se quedan ahí medio tontas o qué? Se quedan tontas. Se quedan ni polla. Vale, oye, ponte en creativo, a ver si salen... Ponte creativo, aléjate un pelín de ahí. Arriba, vete más o menos arriba. A ver si salen creepers. Estoy yo aquí en modo espectador. Ah, pues sí, alguno sale, ¿eh? Sí, sí, arañas. Arañas todas las que quieras. Y ovejas también. ¿Sabes lo que pasa? Que hay algunas... Aquí hay una cueva sin Ah, vale, iluminar. ahora. Iluminar. Iluminar. Oye, pues hemos hecho una trampa de arañas. Está guay. Y arañas y... O sea, una trampa Y de creepers. hilo. Esta se ha escapado, la hija de puta, pero... Aquí, pedazo de mierda seca. Pues sí, Tenachín. ¿Qué estábamos hablando? La fiebre y no sé qué hostias, ¿no? Sí, lo del doble check en WhatsApp. Lo de la gente que te pinguea. Ah, ¿Hola? eso, tío, yo lo odio, tronco. ¿Hola? ¿Sabes? ¿Hola qué? Gilipollas. No, es que de verdad lo odio porque dices, coño, digo, si ves que te he leído y no te he contestado, eso, porque no puedo o porque no me sale los cojones contestarte, ¿sabes? A lo mejor pienso que lo que me has dicho es una absoluta gilipollez. Ya te contestaré cuando pueda, ¿eh? O ya hablaré contigo cuando pueda, yo qué sé. No sé, yo para eso soy muy raro. No me gusta molestar por WhatsApp tampoco. Es que además para mí de verdad es una molestia, ¿eh? Que es una puta molestia, tío. Me parece súper intrusivo. Yo te mando O sea, muchos, te mando muchos audios. ¿Quieres que te mande menos? No. Ah, Quiero vale. decir, si me molestará te lo diría. O sea, yo cuando me viene un eructo te lo mando. O sea, yo no... No, eso vamos, no que no falten en mi dieta, ¿eh? O sea, quiero no decir, me lo quiero quedar para mí solo. hay días que me alimento solo a base de tabaco y tus eructos. Uy. No fumo. Si fumara... Yo soy un fumador un Ah, montón de pero tiempo, ¿sabes? Tú has fumado, ¿eh? Yo fumo mucho, ¿eh? O sea, yo me fumo Chincheto Cuba. Tú O te sea, has no te fumado digo media más. Cuba, sí, sí. Sí, yo fumo mucho, pero también- ya yo no, también ya no fumé- fumo. De hace muchísimo tiempo que ya no Yo fumo. dejé de fumar con 29 años, creo. 28, 29 años. Dejé de fumar. Madre mía. Y lo noto, ¿eh? Me cago que se nota un montón. Lo noto porque me he puesto gordo como un gato capao. Y... ¿De qué te ríes, Me he gilipollas? puesto gordo como un gato capado, dice el gilipollas. Es verdad, he cogido peso, tío. Yo antes pesaba 75 kilos o así. De gimnasio, ¿eh? Ojo. ¿Sabes que este verano yo he cogido peso, tío? Yo pesaba a principios de verano 72 kilos y me pesé Estás en hace 80. un mes 80. Ya, sí, sí, yo lo he visto en foto, he dicho, este está más rollicico, sí. Sí, Está 80 para kilos. coger los mofletes y zarandearlo un poco. Porque me inflaba helados, tío. Es que me inflaba helados este verano. Ah, helados, O sea, me he tío, es comido... que eso es grasa me los he pura, comido tío. todos, tío. Todos los de Kinder Bueno, macho. Qué ricos, joder. Qué ricos. Pero claro, eso juntaba que llevo todo el verano sin hacer deporte. Porque yo en verano suelo parar de hacer deporte, Ya. ¿sabes? Porque hace mucho calor y no me apetece hacer deporte en verano. Respirar también. ¿Qué? Que debería... No voy a dejar de respirar, hijo de puta. No, paro de hacer deporte. Y vuelvo siempre en septiembre. Pero claro, este verano... Normalmente los veranos me suelo cuidar más o menos la alimentación, pero este Te has verano... cuidado Este una verano, puta, te has cuidado una puta mierda. este verano ha sido horrible. Y ahora la vuelta... Este la vuelta al cole- verano has estado más centrado en, te voy a decir en qué, en el puto Elitecraft. O sea, Elitecraft te ha hecho en gordo. verano... No, ¿qué Sí, coño en verano? Elitecraft empezó en Si agosto. empezamos el 15 de agosto, chincheto, y no he engordado El 15 de agosto. en 15 días, El tío. 15 de agosto. Elitecraft te ha puesto gordo como un gato capao, te lo ha hecho. No, hombre, no. Elitecraft estoy- te va a matar. O sea, cardiovascularmente, Elitecraft va a acabar contigo. Cardiovascularmente...
Sí, ¿Te imaginas? Tiene usted elitecrastitis. Elitecastitis. ¿Y eso cómo se cura? Pues saliendo a la calle, hijo de puta. Salgo a la calle. ¿Sabes que me levanto? Que no te importa nada mi día. Sí que te lo cuento. Pero tío, Te lo digo para que veas más o menos. Bueno, no para que lo sepas tú. Que lo sepas tú me da igual, pero para que lo sepa la gente. Sobre todo cuando digo buenos días en Twitter, que están todos ahí. ¡Ay, qué sueño, qué cansado! ¿Cómo te puedes levantar con tanta energía? Bueno, pues porque duermo 8 horas. En una cama no es cómoda. energía, es un tuit. Claro, quiero decir, que el tweet lo puedo poner O sea, que asqueado de la puta vida Que puedes estar reventadísimo de la vida, y no te ¿sabes? enteras. Pero no, yo en realidad es que duermo bastante bien. O sea, duermo muy bien en una cama cómoda, 8 horas. Una cama cómoda. ¿Cómo es una cama cómoda, te lo he hecho? Una cama cómoda para mí. Una cama con cajones. No, no, gilipollas. Una cama que es cómoda. No, Ah. que estás cómodo. En la que te encuentras cómodo. La que te encuentras cómodo, es una cama cómoda. Una cama en la que te encuentras cómodo, que se descansa bien. Y ya está. Joder, con la 8 mierda de la horas lluvia, copón. Duermo 8 horas, que es lo que me pide el cuerpo. A lo mejor tu cuerpo te pide más, bueno, pues tendrás que dormir más, pero mi cuerpo me pide dormir No, 8 a mí horas. porque me pide 6:30, 7 como mucho. Eso depende de la persona. Yo necesito 8 horas para estar bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Que Lele? tengo, ¿Qué te que acuestes? tengo horario, Ah, no. que tengo horario de niño, de pequeño, ¿sabes? Yo a las 10 de la noche estoy tostado, Putas cuevas, tío. pero es que a las 6 de la mañana estoy despierto. ¿Sabes? Yo me acuesto prontito. No, es que a las 10 de la noche estoy dormido ya, tío. Pero O sea, prontito, a las 10 de la prontito noche- para mí es a las 11:30 la cama. ¿Sabes? Porque yo recuerdo de mi época de hacer directos everyday, bonsai, pues. La 1 de la mañana se te hacían. Me daban la una, tío. Y Claro. yo Y me he luego a las 7, y notado. luego a Me he las 7 nota- despierto. me he notado flojo. Claro. Flojete. Y he dicho, pues esto hay que solucionarlo, loco. No, luego Loquete. luego tenías que recuperar esas Claro, luego. horas de sueño. Con la ¿cuándo? siesta. En la Pues siesta. con la siesta por la tarde. Y luego la siesta no te da sueño eh, por la noche. Y entras en eso un es. círculo vicioso. Y acabas, pues eso, Que vendiendo yo te lo decía. droga. ¿Tú te acuerdas que yo te lo decía? Que decía, tío. Y metiéndote. Claro, claro. Y no me hacías ni puto caso. Y bueno, Acabas a pues, tope, acabas a tope. claro, se empieza así, se acaba fumando opio Y acabas y traficando con Squeak. Y eso no puede ser, ¿vale? Narcotraficante, macho. Ya sabes que yo soy un narcotraficante en mis días. Bueno. Vale, chaval. YouTube, No, tienes algún cojones día- a demonetizarlo. Un día te A mí, llamará la a mí policía YouTube me casa. pregunta y me dice: autograbación de tu vídeo. Y yo, todo correcto. Campeón. Cham. Pues escúchame, que yo le pongo que digo palabras malsonantes y le da igual, ¿eh? Y se Que la luego lo bufa. desmonetiza, se la bufa, dice, sí, hombre, venga, anuncios aquí a tope. ¿Cuántos quieres poner? Venga, ¿Uno cada chaval. 5 minutos? Pues venga, para adelante. Pero eso es porque Los nuestros canales son content safe y frontend, ¿sabes? Branded content. Content. Ni puta idea de ¿Sabes? lo que me estás diciendo, tío. Que nuestros canales son guays para YouTube, que les mola, que se tocan con ellos. Ah, claro. O sea, el tío de YouTube dice: Dios, otra vez me toca revisar un vídeo de Chincheto y yo te Nacho. Sí, por favor. Sacúdeme. Quiero más. Sí. Quiero perra, más. Sí, perra. Y todo va bien. Uy, Tanachín, estamos ya casi a punto de acabar. Oye, fatal, lo que está pasando en Cataluña, ya que quedan 2 minutos y no queda casi nadie. Que sepas que me parece fatal, tanto por los que están los actos vandálicos, como por algún policía motivado, que también se ha visto por ahí, no todos. O sea, ni todos los que se manifiestan son chungos, ni todos los policías son chungos. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que sacar una manifestación o a un grupo de policías quietos no vende en la prensa. Y lo que vemos es lo que nos pone la prensa delante de los ojos. Así que... Sí, lo que veis es lo que quieren sí, lo que veis es lo que quieren que veáis. que veáis. Os diría, id para allí a verlo vosotros, pero... No vayáis. Yo no iría. Yo no iría porque la cosa está caldeadita. ¿Queréis ir a manifestaros pacíficamente? La manifestación pacífica que hubo, no ha habido nada, ni un puto altercado, nada, cero. ¿Sabes? Porque en España las manifestaciones suelen ser pacíficas. ¿Sabes? Pues sales a protestar por algo y tal. Pero siempre hay un reductito, un grupito que aprovecha las manifestaciones para, pues como está en su casa sin hacer nada, con las 2 neuronas que tienen, pues salen a zurrir mierdas con un látigo. Y pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Así que la violencia llama a violencia y no se soluciona con violencia. Y entras en un círculo, en una espiral de... que a mí me preocupa bastante. No va a acabar en guerra civil, porque no es así como empiezan las guerras civiles. Esto es simplemente una revuelta. Pero no se respira buen ambiente. ¿Sabes?
Antes decía, venga, me voy a Barcelona, tal, voy a ver a mis colegas, tal, no sé cuántos, y ahora es como, tío, qué pereza. O sea, qué pereza porque me van a cortar el AVE ese día, yo tengo que venir a currar, van a cerrar el aeropuerto, me tengo que alquilar un coche, voy a poder salir, o sea, es como... Pues eso. Una putada, una puta mierda todo. En fin, chicos, guapitos, que no vemos en los bares. Tonachín, te vemos mañana en tu canal, que yo ya acabo de grabar, hermoso. ¡Hala! Hasta luego. ¡Hasta luego!